placer compartir con ustedes. Solo una aclaración, yo no soy psicóloga, mi formación es en filosofía y desde ahí me animó a hacer la lectura del libro de Alejandro. En el curso de Nanterre en 1960, Foucault se presentaba diciendo: soy solo un profesor que trata de romper la necesidad de esas evidencias que oprimen a los individuos, intentando demostrar que las condiciones de vida penosas no son irremontables. Pero para poder cambiarlas, pensaba Foucault, era tarea del intelectual impulsar las luchas a favor del desenmascaramiento de las relaciones de poder existentes en la sociedad y sus instituciones. A esto nos invita Alejandro. Foucault retoma la genealogía de la moral de Nietzsche, a partir de la cual comprende cómo la historia priva al sujeto de su voluntad, aplicando el olvido como herramienta de sometimiento, garantizando así que los individuos seamos productos calculables, uniformes e iguales, para proponer la genealogía del poder, en la que desarrolla a nuestra historia como la historia de los procedimientos de subjetivación del individuo en nuestra cultura. Foucault emplea la arqueología del saber para evidenciar que la historia no es una línea continua, progresiva y acumulativa, sino más bien discontinuidad de distintas formaciones discursivas, por lo que no existe innatismo ni universalismo, no existe la verdad, la ciencia, la justicia, sino sucesivas prácticas sociales que devienen en estructuras de poder concretas. Alejandro comparte con nosotros un análisis de la discriminación como fenómeno social desde un abordaje histórico, arqueológico y genealógico, proponiendo un modelo teórico orientado al reconocimiento del otro como clave para la superación de la discriminación como imaginario de dominación y orden social, político, económico y cultural. Intenta, como Foucault, liberarnos de la corrupción del discurso como vehículo de la experiencia de una época. Para esto, el autor desarrolla un libro de 152 páginas, de las que 121 están dedicadas al despliegue de un contenido que sirve como un marco referencial, en el cual evidencia la importancia del estudio del conocimiento en el marco comunicacional, como problema para entender la comprensión de la realidad, en tanto constata que el proceso de transmisión de conocimiento es un proceso de transmisión de prejuicios o conocimiento deformado por la presencia inevitable de la ideología. Muestra cómo estamos obligados a reconocer la convención social como origen del lenguaje y a la realidad como resultado de la cultura comunicativa y de lo imaginario simbólico en un contexto histórico determinado. Por tanto, no existen verdades absolutas. Evidencia así la paradoja de un derecho que define normas imponiendo deberes y confiriendo facultades que establecen la convivencia social, fundado en una ideología fragmentada y latente en la retórica masiva de la desigualdad justificada en la discriminación. En consonancia con el planteamiento anterior, Alejandro evidencia la relación discursiva del orden de la realidad, esta vez desde el vínculo entre estética y ética, desarrollando para esto un abordaje historicista de la construcción del imaginario inconsciente colectivo que identifica lo bello con lo bueno, y esto último con lo divino, procediendo de distintas culturas en una explicación de los sistemas de dominación social derivados de una ideología fundamentada en esta acción. Descripción que desde los sumerios hasta el cristianismo evidencia en la relación de lo bello, bueno, divino el fundamento de la jerarquía social clasista, sugiere desde Medusa hasta el martirio de las brujas el orden patriarcal y misógino de la sociedad. Propone luego una línea argumental que establece desde la validación del conocimiento y la razón como el pensamiento único, el eurocentrismo como canon de verdad, la validación del Estado como agente fundamental del orden y de la disciplina, el positivismo como norte de la humanidad y el socialdarwinismo como explicación determinista de la inequidad y de la discriminación como línea divisoria entre salvajes primitivos inferiores y blancos civilizados superiores, la subyacente ideología discriminadora en la constitución del pensamiento universal. Revisión de la filosofía occidental que decanta, según el autor, en el atavismo morfológico o predisposición evolutiva de determinados sujetos al delito en base a su construcción biológica, ya no solo como justificación de los dispositivos de dominación desarrollados desde el conocimiento, sino la criminalización de los individuos y colectivos humanos en base a sus rasgos físicos. El autor se centra luego en América, puntualmente la América del Sur, para examinar comparativamente el proceso de transición agrícola europeo como principio de acumulación o superávit, y con él la base de la conformación de las élites económicas y el proceso social, político y económico incaico, erróneamente calificado por algunos como Estado socialista, para decantar en su estructura clasista, inequitativa,
que de manera similar al sistema europeo consolida en la moral y el delito los dispositivos de dominación política de otra sociedad también basada en la inequidad. Inevitablemente pasa luego por la colonia y evidencia en ella la yuxtaposición de sistemas clasistas, o al menos de clases impermeables vigentes antes de la colonia, con los sistemas de clases europeos, dando como resultado una sociedad aún más discriminadora y explotadora en base a la triada corregidor o autoridad civil, cura o representante eclesiástico y jefe étnico o autoridad indígena. Centrado luego en Bolivia, constata el raquitismo de un Estado republicano heredero de un sistema político en el que las leyes se acatan pero no se cumplen, en flagrante contradicción entre el enunciado de las leyes que desde la discriminación otorgan cierta dignidad a los individuos sobre los que rigen, pero que en la realidad no se cumplen para beneficiar aún más a los ya beneficiados con los privilegios de clase y raza. Puntualiza un recorrido histórico desde la Constitución del Mariscal de Sucre hasta la actualidad para evidenciar la vulnerabilidad de indígenas y pueblos afro como base nuevamente del superávit de las clases dominantes en territorio boliviano, pero también como evidencia de una Bolivia fundada doble y triplemente en la discriminación. Con lo anterior, concluye el primer capítulo que desglosa lo que el autor define como el abordaje tetraléctico de una genealogía de la discriminación, desde un análisis sistémico que estudia los pilares religiosos, culturales, económicos y políticos de la Indo-Hispano-Afroamérica, que a su vez deviene en un polígono conceptual de contrarios que cuenta con 24 lados plagados de dicotomías que fungen como dispositivos de dominación en aparente probidad. El segundo capítulo, Criminología, Discriminación, Componentes y Características, esta vez de 20 páginas, valida su autoridad como intérprete de la realidad y desde una aproximación hermenéutica, siguiendo a Foucault, evidencia el devenir del proceso criminológico como consecuencia de la discriminación, mostrándose cómo las relaciones de poder se construyen desde las normas sociales, morales, éticas y jurídicas, pero a su vez consolidan en la reproducción de los valores medios de la sociedad, tales como la familia y la escuela, en una aparente preservación de los intereses de la mayoría interrelacionada en la sociedad, pero que excluye del sistema los extremos de esta. No aplica para las élites que se encuentran por encima de la ley y no aplica para los más vulnerables porque aunque la ley existe y se acata, no se cumple. Situación que garantiza una aparente orden y normalidad en la extrema regulación del acceso al poder. Ante la situación descrita, Alejandro propone un ejercicio de deconstrucción de la materialidad indo-latino-afroamericana con visión dialéctica, que apunta a una resignificación del concepto de delito, para inmediatamente modificar la criminología, el derecho penal, redefinir más adelante la política criminal a nivel nacional, departamental y municipal en el país, introduciendo la noción de concurrencia, la cual obliga a su vez a comprender la existencia en el mismo sujeto de la calidad de victimizador como también de la víctima. Reconocer la concurrencia de lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, los 24 lados llenos de polarizaciones propuestas por el autor, resulta en la resignificación de lo antisocial como superación de la dicotomía sujeto-sociedad para dar lugar a la noción de antisocial como uso negativo de poder, que con el fin de traducirse en la realidad debería decantar en la eliminación de los adjetivos raza y racismo de la Constitución Política del Estado, en proyección a la eliminación de los conceptos de las legislaciones y organismos supranacionales a continuación. El capítulo 3, esta vez tramposo de solo 4 páginas, es en realidad la tesis que Alejandro nos propone y para la que justificó tremenda y exhaustiva investigación, en la que dice... en la que termina de cantar la propuesta concreta del libro, que luego de un ejercicio genealógico del objeto de estudio del delito y evidenciar cómo la discriminación como base de la criminalización fundamenta la inequidad en la sociedad. Estoy leyendo mal, perdón, me disculpo. Termina de decantar la propuesta concreta del libro, que luego de un ejercicio genealógico del objeto de estudio del delito, y así evidenciar cómo la discriminación como base de la criminalización fundamenta la inequidad en la sociedad. Esto es esencial entender para poder cambiar el sentido del estudio de la criminología hacia el mayor control del uso del poder como base de la equidad social. Para esto, evidencia la importancia de la participación y asimilación ciudadana de la propuesta, la intervención de los medios de comunicación en su difusión y consolidación, la intervención de la academia como base de reflexión, fundamentación y consolidación de esta relectura, además de la importancia de la cátedra de criminología en esta transición. Alejandro nos muestra que las relaciones de poder parteras del saber constituyen un sutil conglomerado de fuerzas ramificadas por todo el cuerpo social, desde el discurso hasta las instituciones,
pero a la vez nos llena de esperanza cuando, como Foucault, supera el estructuralismo que nos convence de la preexistencia de categorías ordenadoras de la sociedad para dar protagonista al intérprete, lo que hace en su obra. Rescata la función estructuradora del sujeto ante realidades que no se encuentran formalizadas como modelos, por lo que nos devuelve la importancia como intérpretes en la conformación de la sociedad y de la realidad. Nos invita a recordar que el verdadero poder subyace en el proceso de normalización que ejercen las instituciones mediante la figura del rechazo. La normalización universal a saco del rechazo de lo otro. Nos invita entonces a la tarea quijotesca de repensar lo otro como parte constitutiva nuestra y nuestro valor social como reguladores del uso del poder. En sí, nos invita a romper la lógica binaria con la que ordenamos la sociedad, reconocer la discriminación como base del derecho positivo y a partir de esta concurrencia entre lo feo, lo bueno, lo malo, lo bello, darnos cuenta que el delito no debería estar basado en cuán bellos somos, sino más bien en cómo usamos el poder y cómo el poder se convierte en el mayor crimen de nosotros contra nosotros mismos. Un verdadero placer leerte, un entusiasmo enorme cuando nos animamos a romper las barreras que las disciplinas establecen y nada, ha sido una delicia verte filosofando y hablando de derecho entre medio. Gracias.